Buenas noches, estimados amigos. Una vez más acá en el programa de filosofía, denominado Disenso, filosofía y metapolítica. Hoy vamos a tratar de introducirnos, después charlamos con Silvio Maresca, sobre una categoría muy importante de la metapolítica, que es la categoría de memoria histórica, memoria colectiva. Es decir, vamos a hablar sobre la industria de la memoria. Allá por los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, hubo un historiador alemán muy importante, el hombre, Ernst Nolte, había sido discípulo de Martin Heidegger, que sostuvo en un trabajo extraordinario sobre el tema de la guerra civil europea. A las guerras mundiales le llamó guerras civiles europeas. Bueno, y él sostuvo que la historia reciente de Alemania era un pasado que no pasaba, es decir, un pasado que los académicos y los investigadores no dejaban pasar, porque habían inventado la idea de memoria histórica para contraponerle a la historia como ciencia. Pero es sabido que la memoria es siempre memoria de un sujeto individual, es decir, o si se quiere, de una persona singular y concreta. La memoria no existe más que como memoria de alguien. La naturaleza de la memoria consiste casualmente en otorgarle el principio de identidad al sujeto. Yo soy yo y me reconozco tal a lo largo del tiempo de mi vida, por la memoria que tengo de mí mismo desde que existo hasta el presente. Y pasa en todos los hombres. Nos reconocemos como tales en la medida en que nosotros recordamos toda nuestra existencia, y esa existencia tiene una unidad que se la da nuestro yo profundo. Si existe o no memoria colectiva, yo también estoy convencido que no. Esta es una cuestión que no está resuelta y que vamos a intentar resolver. Otro gran historiador alemán, Reinhard Koselleck, que nació en 1923 y murió ahora en el 2006, sostuvo en una entrevista en Madrid publicada póstumamente el 24 del 4 de 2007 respecto de la memoria histórica. Koselleck era un hombre de una formación socialista, no era un hombre, un nacional socialista, sino de formación socialista. Dice así: y mi posición personal en este tema es muy estricta en contra de la memoria colectiva, puesto que estuve sometido a la memoria colectiva en la época nazi durante 12 años de mi vida. Me desagrada cualquier memoria colectiva porque sé que la memoria real es independiente de la llamada memoria colectiva. Y mi posición al respecto es que mi memoria depende de mis experiencias y nada más. Y se diga lo que se diga, sé cuáles son mis experiencias personales y no renuncio a ninguna de ellas, porque la memoria está vinculada a la identidad del yo, ¿no? Tengo derecho a mantener mi experiencia personal según la he memorizado, y los acontecimientos que guardo en mi memoria constituyen mi identidad personal. De este modo, dice, ¿quién inventa la memoria colectiva? La inventa Durkheim para Koselleck, que es el autor de la teoría de historia conceptual, ¿no? ¿Qué dice Durkheim? Durkheim allá por 1900 inventa el tema de la memoria colectiva para justificar la república, porque Francia en esa época era la única república europea, el resto eran todas monarquías. En concordancia con esto, ya había reaccionado, Durkheim reaccionó 2 veces públicamente en su vida. Cuando el gobierno alemán decidió erigir un símil de la Estatua de la Piedad en la Neue Wache para venerar a las víctimas de las guerras producidas en Alemania, Koselleck levantó su voz crítica para advertir que un monumento de connotación cristiana, como la Piedad es sabido, ¿no? La Virgen sostiene al Cristo, ¿no? Resulta una aporía de la memoria, un problema, frente a los millones de judíos caídos en ese trance.
Pero en 1997, cuando el Ayuntamiento de Berlín decidió erigir un monumento para recordar al Holocausto, volvió a la palestra para recordar que los alemanes habían matado por igual a católicos, judíos, comunistas, gitanos y gays. Nadie como él entre los historiadores hizo tanto para desembarazar a la escritura y a las representaciones de la historia del brete, del encorsetamiento a que lo someten los ideólogos de la memoria histórica. El reemplazo de la historia como ciencia, como conocimiento por las causas, por el manejo metodológico que exige el trabajo sobre testimonios y materiales del pasado por parte de la memoria histórica, es siempre parcial e interesada. No olvidemos que la ideología no es otra cosa que el conjunto de ideas que enmascara los intereses de un grupo, clase o sector. Esa es la definición de ideología. Conjunto de ideas que enmascara los intereses de un grupo, clase o sector. Todo esto ha derivado que en la damnatio memoriae, o condena de la memoria, para decirlo en castellano. Esta damnatio memoriae era una condena judicial que practicaba el Senado romano con los emperadores muertos, por el cual se eliminaba todo lo que los recordaba. Desde Augusto en el 27 a.C. hasta Julio Nepote en el 480 después de Cristo, fueron 34 los emperadores romanos condenados a la damnatio memoriae, a la condena de la memoria, a eliminar todo lo que habían hecho. Se destruían sus bustos, sus estatuas, se quitaban todas las inscripciones. Suetonio cuenta que los senadores lanzaban sobre el emperador muerto las más ultrajantes y crueles inventivas. Nosotros decimos en criollo, no hay nada más fácil que pegarle a un muerto, ¿no es cierto? La intención era borrar el pasado, todo vestigio que recordara su presencia. Las damnaciones, es decir, las condenas, se realizaban a partir del poder constituido y su presupuesto ideológico era: de aquello que no se habla, no existe. Yo recuerdo que Arturo Jauretche, ese gran pensador nacional, cuando escribió la necrológica de José Luis Torres, el autor de La década infame, que fue nuestro maestro, dice Jauretche, lo condenaron la confabulación del silencio como mejor mecanismo de los grupos de poder. Es decir, Jauretche, sin hablar en latín, sin decir damnatio memoriae, decía, mire, a Torres la confabulación del silencio. Es una manifestación de prepotencia del poder establecido, con el cual se busca eliminar el recuerdo del adversario, quedando así el poder actual como el único dueño del pasado colectivo. No es necesario ser un sutil pensador para comparar estas destrucciones de la memoria y las eliminaciones del recuerdo que sucede con los gobiernos de hoy, ¿no? En España, una vez muerto Franco, comenzó una campaña de difamación, que incluso le cambiaron el nombre al pueblo donde nació. En Argentina, cuando cayó Perón, se prohibió nombrar, decir Perón, es decir, una abolitio nominis, una abolición del nombre. No hace tanto tiempo, Kirchner hizo bajar el cuadro de Videla, del dictador Videla, por antidemócrata, ¿no? Al general Roca, ahora los indigenistas quieren voltearle la estatua al general Roca. A Hugo Guas acaban de quitarle el nombre a una sala de la Biblioteca Nacional por decir que es un autor antijudío, ¿no? Y así todo. Cuando la historia de un pueblo cae en manos de la memoria colectiva o la memoria histórica, lo que produce habitualmente es la tergiversación de la historia, cuya consecuencia es la perplejidad del pueblo, porque el pueblo, ¿pero cómo? Pero Hugo Guas no era un escritor católico, pero Perón no era un gobernante que ayudó al pueblo pobre, pero como Videla no era un liberal cruel, pero como Franco no fue un gobernante austero. Es decir, entonces ahí se produce la perplejidad en el mismo pueblo. La memoria histórica es producto de la mentalidad
y de los gobiernos jacobinos. ¿Qué quiere decir? De Juan Jacobo, de Jovino. ¿Por qué los jacobinos? Porque los jacobinos son aquellos que gobiernan a favor de unos grupos y en contra de otros grupos. Esto viene de la época de la Revolución Francesa. Aquellos que utilizan los aparatos del Estado no en función de la concordia interior, sino como ejercicio del resentimiento. ¿El resentimiento qué es? Es el rencor retenido. Eso es el resentimiento. El rencor retenido. Entonces, se usan estos aparatos del Estado ¿para qué? Para realizar un capitalismo de amigos. Es decir, los amigos se benefician y se enriquecen. Y los enemigos los empobrecemos y los tratamos de hundir como se pueda. Ese es el gobierno jacobino. La sana tolerancia de la visión y versión del otro acerca de los acontecimientos históricos es algo que la memoria histórica no puede soportar. La rechaza de plano. La consecuencia lógica de la damnatio memoria es la condena de la memoria del otro. Ahora bien, esto ha creado algo que nosotros hemos denominado la industria del holocausto. La industria de la memoria, que tiene su origen en este libro de Norman Finkelstein, La industria del holocausto. Mírense qué interesante. ¿Por qué le pongo industria de la memoria? Porque Finkelstein, en ese libro que se llama Industria del holocausto, dice lo siguiente. Es un autor de origen judío, Finkelstein, ¿no? Norteamericano. Denuncia a todos aquellos paisanos suyos que sin haber padecido los horrores de la Segunda Guerra Mundial se aprovechan del holocausto para enriquecerse y victimizarse para vivir bien, pues en la sociedad de consumo la víctima racial y política es un ser privilegiado. El holocausto se ha transformado en una industria que utiliza la reivindicación como una fábrica productora de bienes, de dinero, de fama, de honores. Esto es. La industria de la memoria viene a ser una especie de hermana menor de la industria del holocausto. Sitial reservado, el del holocausto, sitial reservado solo al club de los judíos, en donde no se permite la entrada de otras comunidades, gay, gitanos, católicos, eso que decía Koselleck, ¿no? ¿Por qué van a levantar un monumento al holocausto si en el holocausto también murió un católico, gay, gitano, en fin, otra gente murió también? Cuando la presidenta Cristina Kirchner declaró en París, Argentina sufrió un holocausto durante la dictadura militar. Y ciertamente, nosotros sufrimos, hubo 7.000 muertos, no 30.000, pero hubo 7.000. Bueno, macanudo, hubo 7.000 muertos, pero no es un holocausto. La Liga Antidifamatoria francesa la reprendió diciendo que hubo un solo holocausto, que es el de ellos. Pasó lo mismo con los armenios y su reclamo de genocidio, a lo que el primer ministro israelí de la época, Simón Pérez, respondió: el único genocidio es el nuestro. Es decir, de alguna manera la industria del holocausto se apoderó del sufrimiento y le negó a los otros pueblos. Sufren pero no como nosotros, lo que verdaderamente sufrimos somos nosotros. Este límite en cuanto a la jerarquía de las víctimas impuesto mundialmente luego de la guerra del Yom Kippur de 1973, hasta 1973 nadie hablaba de holocausto. Los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial, los grandes partícipes en sus memorias y autobiografías, Churchill, De Gaulle, Stalin, Adenauer, De Gasperi, ninguno habla de holocausto. Eso es una cosa que nace después que el lobby hebreo toma el poder en los Estados Unidos. Entonces ahí sí comienza a hablarse de holocausto y ahora hablamos a diestra y siniestra. Los gobiernos de corte socialdemócrata, tanto en España, Portugal como en Iberoamérica, comenzaron a utilizarla en función de sus intereses, en beneficio de las víctimas o pseudo víctimas del franquismo, del Estado Novo o de las dictaduras militares, este tema de la memoria histórica. Estas víctimas
o pseudovíctimas se multiplicaron por miles, porque son indemnizadas por el Estado, así como sus familiares, con el objeto expreso de cobrar suculentas indemnizaciones ad vitam, para toda la vida. El caso argentino es emblemático, ¿no? Hubo 6.415 desaparecidos y 743 víctimas de ejecución sumaria. El gobierno de Menem indemnizó con 220.000 pesos alrededor de 12.000 víctimas. Es decir, se multiplicaron por 2 los beneficiarios. Bueno, hay un profesor D'Angelo que dice, que estudió el tema, dice: el fraude ideológico sobre el número de personas desaparecidas esconde el verdadero fraude económico que le ha costado una suma sideral al Estado argentino. Esta multiplicación exagerada de víctimas se produce por el uso de la memoria histórica o memoria colectiva, en donde viene a justificar con razones meramente subjetivas y no históricas el carácter de víctima, que en su inmensa mayoría son pseudo víctimas, como se ha probado hasta el cansancio. El buen filósofo español Gustavo Bueno afirma: el concepto de memoria es esencialmente subjetivo, psicológico, individual. La memoria está grabada en un cerebro individual y no en un cerebro colectivo. Es que la memoria no es otra cosa que la evocación de las imágenes del pasado. Eso es la memoria, evocación de las imágenes del pasado. La memoria es sensible, pues se maneja con imágenes. No existe una memoria intelectual, pues el acto de aplicarse a nociones abstractas es un acto de la razón. La memoria tiene 2 funciones principales: como reminiscencia, cuando reproduce el pasado sin reconocimiento, alguna cosa de chico, demás; o como recuerdo, cuando reconoce y localiza las imágenes del pasado. En cuanto al olvido, no es otra cosa que una retención caída. Hoy en Occidente la victimización es la manera más cómoda de vivir en la sociedad. No solo porque el carácter de víctima permite vivir sin trabajar, sino porque otorga impunidad en los juicios. Nosotros acá en Argentina tenemos el ejemplo de Eve de Bonafini, de las Madres de Plaza de Mayo, que ha emitido los juicios más salvajes, más aberrantes que se puedan admitir. Sin embargo, nadie le dijo nada. ¿Por qué? Porque goza de la industria de la memoria. El caso emblemático en España fue el del republicano catalán Eric Marco, quien se presentó durante 30 años como sobreviviente de un campo de concentración nazi, hasta que un historiador profesional desenmascaró que no había estado prisionero. La reacción de la izquierda, ¿qué fue? Escribir novelas, es decir, no tuvo autocrítica. Y es que las máximas contradicciones ni las máximas contradicciones detienen a aquel que sostiene la memoria colectiva. No existe imparcialidad. Es un producto de lo que dijo Koselleck, ¿no? Un producto ideológico a partir del cual no podemos conseguir ningún conocimiento cierto, dice Koselleck. La memoria colectiva o histórica se transforma así en un registro de relatos personales o colectivos que busca reconstruir el pasado a partir de los valores de la izquierda progresista, que no tiene en cuenta al otro. Por ejemplo, en España, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reivindica a las víctimas del franquismo, pero no las víctimas de los rojos, los 7.000 sacerdotes asesinados o la masacre de Paracuellos, ordenada y ejecutada por Ramón Carrillo, jefe del Partido Comunista Español. No, eso la memoria histórica no lo tiene en cuenta. Nuestra observación es que la industria de la memoria en su utilización espuria pone en crisis o en duda la existencia de una genuina memoria colectiva. Es decir, yo creo que hay una conciencia colectiva genuina. Para nosotros, los que nos situamos desde una perspectiva de los pueblos, yo me sitúo no en una perspectiva individualista, sino a partir de las vivencias de mi propio pueblo, que es el pueblo argentino. Para mí es una cuestión importante la conciencia histórica. Pues sostenemos que existe una memoria de los pueblos o colectiva que se expresa a través de las tradiciones nacionales y se encarna en un ethos particular, pero que no está adecuadamente expuesta en las historias oficiales siempre dóciles a los políticos de turno. Es que no se puede pensar de manera genuina,
No se puede hacer filosofía sino desde una tradición nacional de pertenencia. Y esta tradición nacional se encuentra anclada y es expresión de un ethos nacional. Gadamer, que fue un gran filósofo, vivió como 102 años, dice: la filosofía es la aclaración teórica de un ethos vigente, pero el ethos no es creado por los filósofos. Nosotros, como el búho de Minerva, salimos a volar cuando la realidad se puso, es decir, especulamos sobre lo que fue. La cuestión es cómo lograr una genuina conciencia colectiva sin desvirtuarla ideológicamente, haciendo converger en la formulación de una nueva historia a la historia oral, la historia cotidiana, a la memoria particular, alejándola de los clichés ideológicos para anclarla en los valores y vivencias de un ethos nacional. Esa es mi propuesta. Ethos que adquiere su significación plena cuando tiene como marco de referencia la ecúmene cultural a la que pertenecemos por derecho propio. En nuestro caso, aquí y ahora, la ecúmene cultural es la ecúmene iberoamericana. No nos podemos pensar solos, tenemos que pensar a partir de esta ecúmene a la que pertenecemos. Bueno, esto es lo que quiero hacer como introducción al diálogo que vamos a tener con Silvio Maresca sobre el tema de la memoria.